familia, la principal víctima de violencia intrafamiliar es la mujer. Me seguía impresionante, me gritaba desde la calle, me gritaba perra, me pedía regalos que me había dado anteriormente, me gritaba que le devolviera los regalos. Es estarle diciendo: usted no sirve para nada, usted es gorda, usted es fea, me voy a conseguir otra, usted sexualmente no me sirve. Entró al apartamento de mi amiga sin permiso de los porteros, entró, ahí pasó un episodio pues como muy maluco, que jamás en la vida lo había visto así, y fue que me intentó violar. O sea que las mujeres están presas en una relación peligrosa, en una relación tóxica, y si no rompen ese tipo de relaciones, pues el futuro es mortal. No existe país o sociedad que no haya sido víctima de la violencia de género. Las imágenes o descripciones abundan sobre actos violentos en medios de comunicación. Desde años anteriores, las mujeres han sido víctimas de la violación a sus derechos humanos. Hemos sido testigos de cómo se han violado una y otra vez estos derechos. Bienvenidos a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Desde la antigüedad, la cultura se ha visto marcada por la subordinación de las mujeres frente a los hombres. Este fenómeno no se ha limitado solamente a concebir la inferioridad femenina, sino que ha traspasado las fronteras de lo racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos que atienden a la ya histórica y universal violencia de género. En Atenas el concepto de ciudadanía no incluyó a las mujeres. Quiere decir esto, que en el espacio de lo público las mujeres no participaban en las discusiones que versaban fundamentalmente sobre la construcción de lo político y lo social como tal. Igualmente en la sociedad romana tampoco fueron incluidas como tal, porque Roma sustentó su dominio y su control sobre otras sociedades a partir primordialmente del ejercicio del poder a través de lo físico, a través de la soldadesca. En esa medida las mujeres también estaban excluidas del espacio de lo público preferiblemente. La discriminación de la mujer era radical y absoluta en tiempos antiguos. Se puede decir que representó la primera forma de explotación conocida en este tiempo, pues el trato hacia ellas era invisible. Invisibles totalmente. Digamos que ese asunto de ser sujetas de derecho es tardío. Si nosotros comparamos con asuntos normativos, nos vamos a dar cuenta que esa igualdad material no existió siempre para las mujeres. En la Declaración, por ejemplo, de los derechos del hombre y el ciudadano, en Francia, literalmente eran los derechos del hombre y el ciudadano. Fueron muchos los países que adoptaron diferentes posturas frente al trato de la mujer. En general, las mujeres estaban obligadas a complacer a sus esposos, sin importar los maltratos físicos y psicológicos que éstas pudieran recibir. Así de arbitrarias eran las normas en las que la violencia contra la mujer era común y usual, como el matrimonio. Digamos que el movimiento feminista, y siempre recordamos las inglesas y las europeas, que son las que por allá en los años 60 cuestionaban por qué si hombres y mujeres éramos iguales, porque había un tratamiento diferencial para unos. Y entonces ellas pudieron determinar que aunque ese asunto de lo biológico nos estaba predeterminando, entonces decía, ¿será que cuestionamos el sexo? Y dijeron, no, hay que resignificar un término, y ahí aparece el término género, que es todo el asunto de la construcción cultural que hay para los sexos. A partir de la mitad del siglo XX, especialmente a finales,
se imponen nuevas medidas contra aquellos hombres que maltrataban tanto psicológica como físicamente a las mujeres. Específicamente fue el 6 de junio de 1951, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, quienes adoptan el convenio número 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Este acuerdo trajo consigo el cambio, siendo la mujer beneficiada, pues ésta venía padeciendo situaciones infrahumanas. Desde ese momento, la mayoría de los países adoptaron leyes que condenaban cualquier acto de discriminación o violencia. La OIT hace unos convenios internacionales, digamos, para la verificación de derechos humanos, y este convenio 100 lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Y esa igualdad, digamos, es muy importante porque si ustedes les estaba hablando sobre estas normas, las mujeres no estábamos en iguales condiciones. Colombia ha experimentado una creciente violencia. La construcción cultural de las identidades ha estado afectada por una amplia violencia en el campo de lo doméstico. Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras recientes de violencia de género indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o psicológica por parte de su pareja. En Medellín, ¿qué nos preocupa? Pues nos preocupa la violencia intrafamiliar. Tenemos cerca de 2.000 casos también reportados en el 2014, estudiados en medicina legal. De esa violencia intrafamiliar, también cerca del 85% recae sobre las mujeres. ¿Qué otra preocupación hay? El tema del asesinato de las mujeres por parte de sus parejas o sus exparejas, que es lo que llamamos el feminicidio íntimo, que es una paradoja porque los asesinos son personas que teóricamente dicen amar o dicen apreciar a la mujer que asesinan. O sea que las mujeres están presas en una relación peligrosa, en una relación tóxica, y si no rompen ese tipo de relaciones, pues el futuro es mortal. Las cifras de las mujeres asesinadas por violencia de género son la realidad de la que hoy somos expectantes. Encontramos mujeres violentadas física y psicológicamente que han vivido en una cultura machista, la cual ha hecho creer que el cuerpo de las mujeres es propiedad de otros y que ha logrado que la violencia sea vista como algo natural. Aunque han sido múltiples los esfuerzos para cambiar esta situación en la sociedad, aún existe cierto tipo de vulneración por el solo hecho de ser mujer. Regresamos a la Personería TV, conociendo la grave situación que hoy vive la ciudad de Medellín en el tema de violencia de género y contándoles a ustedes, nuestros televidentes, las rutas de atención para evitar que sigan siendo víctimas y busquen ayuda en los diferentes entes y programas que tiene la ciudad para atender esta problemática, como la Personería, quien protege sus derechos fundamentales. La violencia contra la mujer es un delito que hoy es notable en la ciudad de Medellín. María Fernanda ha sido víctima de acosos por parte de su exnovio, una historia que empezó en el año 2006. A partir de que acompañé a mi hermana varias veces a una revisión, pues se me pidió el teléfono, me invitó a salir, empezamos a salir, digamos que todo se dio pues como muy rápido, entonces empezó ahí pues como digamos nuestra historia de amor, pues por llamarla así. En realidad nuestra relación fue larga, duramos alrededor de 8 años en todo el tiempo. Nosotros nos fuimos a vivir juntos como a los 6 años, algo así más o menos. Duramos viviendo juntos 1 año y 4 meses. Al año y 4 meses de pues por una conversación mutua, sin ningún problema, decidimos terminar.
Cuando hablamos de violencia de género nos estamos refiriendo a un problema que incluso hasta hace poco formaba parte de la vida íntima de las personas y se estimaba que era un asunto de familia, que no debía trascender a otros círculos de la sociedad y que nadie debía intervenir. A partir de ahí me empezó a seguir todo el tiempo. O sea, yo llegaba a mi casa, él estaba parado en la esquina, yo salía de mi casa, él estaba parado en la esquina, casi que amanecía. O sea, los porteros decían, señor, lleva ahí parado varias horas, casi que amanecía. Llegaba a mi oficina, también se paraba media hora, una hora, a esperar a que yo saliera, porque mi trabajo es de estar saliendo y entrando a la oficina, entonces a ver si yo salía o entraba, y solamente era como para intimidarme, o si me veía me gritaba cualquier grosería. La violencia de género en la ciudad de Medellín se ha ido incrementando en los últimos años y se han generado alertas importantes en relación a los feminicidios, que ya los tenemos tipificado en el ordenamiento penal, pero que está cobrando demasiadas víctimas. Y recordemos que la violencia contra las mujeres no solo afecta a la mujer como tal, afecta a todo un núcleo familiar. Se dice entonces que en Medellín cada día son más las mujeres víctimas de sus parejas, a las cuales se les está vulnerando sus derechos humanos y que al mismo tiempo afectan su vida, su integridad y su salud física y mental. Además, se dice que el conflicto armado que hemos vivido de cerca ha influido en los riesgos de género. Él intentó hablar muchísimas veces con mi jefe inmediato. Mi jefe inmediato pues estaba enterado absolutamente de toda la situación. Él siempre trataba como de mantener su posición, que él es empleado y era mi jefe, y simplemente pues como de tratar los temas laborales. Llegó un punto en que él no le ponía cuidado, entonces mandó unos correos a los jefes mayores en Bogotá, y los jefes mayores en Bogotá, digamos que dieron la orden de que me despidieran. Mi jefe se reunió conmigo y me dijo, María Fernanda, tú tienes una sombra muy grande, lo mejor es que renuncies. Los hombres que no toleran la autonomía de las mujeres para la toma de decisiones, que no respetan esas decisiones. Por ejemplo, el hombre que se enfurece porque la mujer decide que no quiere tener más esa relación y toma la decisión de abandonarlo y él no soporta esa toma de decisiones, o que no soporta la libertad de las mujeres, son hombres muy peligrosos. Los hombres controladores de tu vida, que te revisan el celular, que te controlan, que quieren saber a dónde estás, que te persiguen al lugar de trabajo, y que eso es leído por la cultura como una muestra de amor. En realidad eso es acoso y falta de respeto a las decisiones de las mujeres. En enero del 2015 yo empecé a salir con alguien, con el que actualmente es mi pareja. Él se dio cuenta y en ese momento fue y me buscó, me reclamó, se enfureció, me dijo que por qué no estaba con él, que por qué no había vuelto con él, que él no entendía, que sabiendo que él me amaba, que yo por qué no estaba con él. Finalmente yo le dije que uno no sabía cuándo les llegaban las personas. En ese momento me amenazó y me dijo, yo te voy a hacer la vida imposible. Y efectivamente para mí todo el 2015 fue una pesadilla con él. Todo el 2015 me hizo la vida imposible. Entonces pasaron de estarme siguiendo y de estarme amenazando a empezar a dañarme el carro. La primera vez que me lo dañó fue que le hizo un rayón en todo un costado de un lado del carro. Le enterraba clavos a las llantas para que se me desinflaran. Me lo pintaba con tinta. Me lo pintaba con aerosol. En este momento mi carro está pues chocado por lado y lado porque él le ha hecho hundidos al lado y lado de las puertas. El maltrato psíquico es el tipo de violencia más complejo de identificar debido a que las manifestaciones pueden surgir en cualquier momento. No obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, teniendo como resultado que la autoestima y la personalidad de la mujer se vean afectadas. Hay, estudiosos que plantean que la emoción más movilizadora del ser humano no es el amor, sino que es el miedo. Entonces imagínense uno superar una situación de miedo de esas que muchas veces es constante, y si le aunamos un contexto sociohistórico como el de la ciudad de Medellín, que es una ciudad violenta, ¿sí?, donde muchas veces no existen los límites para ejercer dominio sobre otro, entonces se hace aún más complicado la denuncia que una mujer puede instaurar en su momento.
La violencia hacia las mujeres es una clara vulneración a sus derechos humanos. Es una violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujer. No se trata de casos aislados, sino que constituye un fenómeno social, presente en la sociedad actual, sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, religión, sistema político o económico. Como María Fernanda, han sido muchas las mujeres víctimas de esta violencia por parte de sus parejas. Sin embargo, hoy, en la ciudad de Medellín existen organizaciones que acompañan esos procesos y les brindan orientación psicológica, jurídica y de formación. En el programa de Derechos Humanos trabajamos a través de proyectos que están orientados hacia trabajar con las mujeres, qué son las violencias contra las mujeres, cómo se reconoce una violencia, qué podemos hacer o tenemos que hacer para desnaturalizar las violencias, tanto las violencias que ocurren en el contexto del conflicto armado como las que ocurren en la vida cotidiana, es decir, en el mundo de lo doméstico, llamado el mundo de lo privado. Cuando ya la mujer, digamos, se va empoderando y se va dando cuenta de la situación de maltrato a la cual se está viendo sujeta, puede ir ya asumiendo una postura más activa y más responsable dentro de la situación que está vivenciando como tal. Pero lógicamente dar ese primer paso para ir a denunciar no es sencillo. La primera demanda que yo puse pues fue el 3 de junio, que fue cuando ocurrió el hecho pues como de intento de violación y cuando fue el escándalo en mi oficina. Esa es la demanda que está actualmente, va a cumplir dentro de un mes 2 años y no ha pasado nada. Yo he tocado pues como decir varias puertas, he ido varias veces a la fiscalía preguntando qué pasa, he ido a hablar con la fiscal, que me diga qué pasa con este proceso porque este señor no me deja en paz. He ido a la Secretaría de la Mujer, he ido a otra fundación donde apoyan a la mujer, pero de ahí a que pase algo más, no, porque de hecho yo tengo 3 medidas de protección, que me las han dado en el momento que he ido a la fiscalía a poner las demandas o a pedir ayuda porque no sé qué más hacer. Y finalmente las medidas de protección no es que ayuden mucho, entonces esas medidas de protección finalmente es un papel y ya. En la ciudad de Medellín persisten también los casos de violencia sexual contra la mujer, tanto de actores armados como de su núcleo familiar y al mismo tiempo por su condición única de mujer. Regresamos a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Hoy estamos hablando de violencia de género en nuestra ciudad, situación que vulnera los derechos humanos de mujeres y niñas, que afecta diferentes ámbitos de su vida y que incluso les impide participar plenamente de la sociedad. Muchos han sido los intentos por dar fin a esta problemática social. En Colombia se han venido implementando diferentes acciones a favor de las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, que identificó las violencias de género según el daño causado en la víctima y por medio de esta se definieron las categorías generales, las violencias físicas, psicológicas, sexuales y patrimoniales. La Personería de Medellín recibe casos diariamente sobre este tema y allí inmediatamente el equipo de profesionales reciben sus quejas y ponen en marcha el debido proceso. Recuerden que tenemos una unidad permanente de derechos humanos en la cual las personas se pueden acercar para buscar ¿qué? Primero la ruta de atención, porque tenemos ya instituciones que son las encargadas, como les mencionaba ahora, las comisarías, la fiscalía, según el tipo de delito y de violencia que se genere, de entrar a generar esa reacción inmediata para la protección de la mujer, ¿cierto? Pero también de hacer todo el encuadre para reparar los derechos de la mujer, ¿cierto? Activar no solo la protección, sino también, digamos, una forma de evitar futuras violencias contra esa misma mujer. Entonces, en la comisaría, en la personería se atiende, en la permanente, la orientación de las mujeres que llegan buscando, digamos, ese apoyo para saber ante quién acuden. Ese seguimiento también a las acciones que se realizan. Y tenemos las acciones como la tutela, el derecho de petición, para resarcir esos derechos de las mujeres que han sido vulnerados. Es un servicio que es completamente gratuito. También se tiene una línea de investigación con enfoque de género.
para poder estar, digamos, en una transversalización con las demás instituciones del orden municipal, departamental o nacional sobre los temas de género. Y tenemos la pedagogía, a través de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes para prevenir esas futuras violencias. La idea es atacar el problema que tenemos actualmente de violencia de género y también estamos trabajando en la prevención. Es muy importante que las mujeres identifiquen cuáles son esos factores de riesgo, que conozcan la actitud de sus parejas y familiares y detecten de manera temprana las acciones para que tomen medidas de protección y eviten situaciones de violencia de género en donde pueden verse afectada la vida de las personas. Hay unas conductas masculinas que si las detectamos oportunamente, las mujeres pueden decir aquí estoy en riesgo y salir corriendo de la relación peligrosa, porque esas son señales de peligro. ¿Qué es un factor de riesgo? Una señal de peligro en una relación amorosa. ¿Qué mensaje le diría a aquellas mujeres que viven episodios de violencia y maltrato físico o psicológico? Que los identifiquen. Una vez identificados tendrán la capacidad de empezar a salir de ellos. No se callen, que denuncien. Que visibilicen las violencias invisibles, porque es que es desde allí donde empiezan los problemas. No al silencio. Tenemos varias líneas de atención. Denuncien, que no se queden calladas, que tienen una línea 123 mujer, que tienen un acompañamiento, que en todas sus comunas hay una red de mujeres a la cual pueden acudir. Que las mujeres no solamente también son seres humanos, sino que están en igualdad de condiciones a los hombres, que esa es una discriminación perversa, injustificada, que no ha debido de ser en esta sociedad. La violencia de género es inaceptable. Mientras siga existiendo la violencia al interior de nuestras familias, no podremos afirmar que estamos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Por eso la Personería de Medellín, como defensora de los derechos humanos, seguirá defendiendo a las mujeres, ayudándoles en la promoción de sus derechos y evitando que naturalicen la violencia dentro de sus hogares. Recuerden acudir a nuestra sede principal o a la Unidad Permanente de Derechos Humanos. Cuéntenos sus casos, porque la Personería de Medellín les ayuda de manera gratuita a través de derechos de petición, acción de tutela o el acompañamiento y seguimiento a sus casos particulares en la defensa de los derechos humanos. Pero también recuerden que existen otros mecanismos, como la línea de atención 123 Mujer, las comisarías de familia o la Fiscalía. Llegamos a nuestra sección Conectados con la Personería, un espacio para que ustedes nos envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @personeriamed, Instagram personeriamed, Facebook Personería de Medellín DDHH. Pregúntenos acerca de la personería, los derechos humanos, envíennos sus casos particulares. Estamos cambiando y queremos que ustedes hagan parte de ese cambio, porque lo que usted no sabe, la Personería de Medellín se lo cuenta. Y hoy recibimos la pregunta de @Johnny24321, quien desea conocer cuál es el proceso que debe implementar con un familiar que se encuentra en condición de calle. Para responderle a Johnny tenemos a Julián Rendón, coordinador de investigación de la Personería de Medellín. En respuesta a esta interrogante, digamos que tenemos que plantear dos situaciones. La primera es que esta persona desconozca en dónde se encuentra su familiar. En la Personería entonces ayudamos a activar los protocolos de búsqueda para encontrarlo. En el segundo escenario, si esta persona sabe en dónde está, pues lo ideal es acercarse a él y explicarle la oferta institucional en el Centro Día 1. ¿Qué se hace allí? Es un programa que, hay que decirlo de una vez, es totalmente voluntario, es decir, la persona decide si quiere permanecer allí o no, no lo obligan. En ese Centro Día 1, digamos, hay una valoración por un grupo interdisciplinar que va de 1 a 15 días para determinar pues esta condición y que la persona decida si quiere o no iniciar el proceso de rehabilitación. Gracias Andrés por tu participación y recuerden que ahora ustedes también pueden hacer parte de nuestro programa. Llegamos al final, nos vemos la próxima semana, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @personeriamed y en Facebook Personería de Medellín Oficial, y también pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Hasta pronto.